Hola a todos y bienvenidos a su consultorio jurídico. Para este 2025 hemos querido ampliar la gama de temas que tocamos en nuestro espacio. Vamos a tocar temas de actualidad, temas nacionales y hasta temas políticos con algunos invitados especiales, pero sobre todo vamos a continuar atendiendo sus solicitudes, las propuestas que ustedes nos hagan y sobre todo las sugerencias sobre algunos temas que a través de las redes sociales ustedes nos indican que podemos desarrollar. Para hoy hemos querido empezar con algo que suele ocurrir mucho en el área rural. Eso no quiere decir que no pase aquí en el área urbana, pero en Home Legal, en nuestra oficina, debo decir que el gran porcentaje de estos casos, por la gran cantidad de tierra y por algunas nociones, ocurren. Les estoy hablando de la perturbación a la posesión o mera tenencia. ¿Qué es eso? Quédese y les explicaremos con un ejemplo. Perturbación a la posesión o mera tenencia. ¿Cómo desarrollamos esto? Pues fácil, con uno de los ejemplos que ustedes mismos nos enviaron. Y dice así: Pedro tiene una finca de más o menos 2 hectáreas. Esta finca en su mayor parte está cultivada con café, pero como es obvio, por la seguridad alimentaria, pues tiene otros cultivos de pan coger. La gente del campo me entenderá: plátano, yuca, papa, maíz y otros cultivos. Incluso su señora esposa tiene un par de eras en las que cultiva tomate, cebolla, hierbas medicinales y aromáticas. Su vecino es Pablo. Pablo colinda con él en línea recta por la zona norte del predio. Esta colindancia va desde el ingreso de las 2 fincas, que es precisamente la carretera principal, hasta más o menos la mitad del predio de Pedro. Desafortunadamente, tiempo después fallece Pablo y sus 2 hijos, ya mayores de edad, son quienes proceden a heredar esta tierra y la finca de Pablo. Con el tiempo, estos 2 muchachos deciden que van a ampliar la frontera de cultivo del café y por lo tanto van también a revisar el lindero entre Pedro y Pablo. Hay que decir que este lindero nunca se construyó de forma artificial, sino que la división estaba hecha por un conjunto de maleza, digamos que algo así de bosque natural, en el que Pedro y Pablo nunca tuvieron problemas. Los hijos interesados precisamente en limpiar un poco el terreno, pues proceden a cortar, a limpiar, a segar y a aplicar algo de matamaleza. Pedro no ve inconveniente en esto, pero se lleva la sorpresa cuando días después se encuentra que han instalado un cerco. Pero lo más grave es que este cerco está 5 metros hacia adentro de su predio, en línea recta hacia la entrada del mismo. Hagamos cuentas, 5 metros por la distancia lineal que hay entre una y otra es bastante terreno. Pedro obviamente va a hablar con los hijos de Pablo. Y en este proceso, como entenderán, no fue fácil explicarles que habían cometido un error en la medición. Al hablar con ellos, recibe una respuesta contundente. Y es que ellos hicieron medir por un profesional lo que decía en sus documentos privados. Y según este profesional, pues les faltaba la cantidad de terreno por la cual movieron el cerco hacia el lado de Pedro. Pedro les indica fehacientemente y con vigor que el lindero siempre estuvo allí y que no era justo que ahora lo fueran a mover de la noche a la mañana. Incluso les explica que ese lindero o ese montículo estuvo allí desde antes que su papá, Pablo, comprara el predio. La esposa interviene, ya que esa conversación escaló, se volvió discusión.
La esposa al intervenir le pide a Pedro que no pelee, que no entable una discusión agresiva con los hijos del que fuera entonces su mejor amigo. Además, se pregunta por qué tienen tanta certeza los hijos de Pablo en que ese terreno es de ellos. Y a ese convencimiento le sugiere sabiamente a Pedro que busquen ayuda profesional para que dirima ese conflicto y no termine siendo un problema para sus vecinos y para la comunidad. ¿Qué ocurre allí? ¿Quién tiene la razón? ¿Será Pedro? ¿Serán los hijos de Pablo? Vamos a desarrollarlo. Tenemos dos situaciones para analizar. Por una parte, los hijos están convencidos, según los documentos, que pueden ser escrituras o una promesa de compraventa o el documento privado por el cual Pablo adquirió el predio, están convencidos de que le falta terreno a su predio, al predio que heredaron de su papá. Por otro lado está la explicación de Pedro, quien les mostró fehacientemente que incluso esa división o ese lindero natural estuvo allí desde antes que su papá adquiriera ese predio que ellos heredaron. Entonces, ¿qué debe hacer Pedro según lo que dijo su esposa? A esto le llamamos una perturbación. La perturbación es precisamente, como su nombre lo indica, el hecho de que usted es avasallado, es molestado o incluso le es arrebatado una posesión que usted ejerce con ánimo de señor y dueño sobre un pedazo de tierra o sobre alguna cosa. Para esto se debe iniciar un proceso que se llama tal cual el hecho que ocurre y es un proceso policivo o una querella por perturbación a la posesión o mera tenencia. Este proceso busca que una autoridad, en este caso la autoridad de policía, que para nuestro municipio puede ser el inspector si es en la zona urbana o el corregidor con funciones de inspector, para que dirima quién inició los actos de perturbación y quién pues ha sido víctima de estos actos. Ojo, en estos casos la querella policiva por perturbación no busca demostrar quién es el dueño del terreno, sino volver las cosas al estado anterior a que ocurrieran, para evitar una confrontación entre vecinos. Vamos a explicarles cómo se interpone una querella por perturbación a la posesión o mera tenencia. Identificación del hecho perturbador. Este punto es el más importante a la hora de iniciar un proceso por perturbación a la posesión. Y quiero establecer aquí aspectos relevantes que muchas veces, sobre todo en el área rural, no tenemos en cuenta. Obviamente, y un saludo para todas las personas que viven en el campo, somos a veces muy inocentes. Entonces, no tenemos en cuenta nuestros linderos, no cuidamos nuestras cosas porque tenemos claro que toda la gente es honesta y honrada. Pero a veces se presentan confusiones, por así decirlo. Pero también es cierto y es bueno decirle que a veces nos llegan vecinos que tienen otras ambiciones. Mi sugerencia, ¿cuál es? De inicio, cuando usted adquiera una propiedad o si ya la tiene, tome fotografías de sus linderos. Les voy a contar un caso. Para un proceso que llevamos en la oficina nos tocó recurrir a unas fotos de unas fiestas, de unos 15, de unos bautizos que se habían realizado sobre el predio. ¿Por qué? Porque eran las únicas fotos en donde se podía observar el lindero, hasta dónde iba y de qué estaba compuesto. Claro, la gente no va por allí tomándole foto a sus cercos, a sus cercas vivas, a sus puntos de medición, pero mi sugerencia sí es esa. Puede parecer extraño, pero guardar esas fotos los puede salvar a futuro de que alguien venga con la viveza que acostumbra algunos a querer confundir a una autoridad y decir que ese pedazo de terreno es el de él. Por eso, la identificación del hecho perturbador es tan importante. Lo primero es que usted tome evidencias, fotografías, testimonios del momento en el que la otra persona invade, daña, obstruye o le quita su predio. 2. Reúna y clasifique la evidencia. Como en el punto anterior, la máxima
para realizar la querella policiva es tener clara la evidencia que recogemos. Tome fotografías, guarde los videos, hable con sus vecinos y los testigos que pudieron presenciar el momento exacto en que se desarrolló el hecho. Recuerde que hay un plazo perentorio para iniciar el proceso por perturbación a la posesión o mera tenencia. Si usted, desde que conoció el hecho hasta 4 meses, no interpone dicha acción, perderá la oportunidad para hacerlo. Redactar la querella. En esta querella, usted debe narrar los hechos. Puede ponerlos uno a uno. Hecho 1, los hijos de Pablo rozaron o cegaron la maleza o lo que dividía nuestro predio. Punto 2, hicieron actos en donde levantaron un cerco. Punto 3, para nuestro ejemplo. Y así sucesivamente usted va a narrar de forma clara y concisa los hechos al inspector o al corregidor. Esto para que tenga una claridad la persona o el funcionario que va a leer su querella y pueda hacerse una imagen de lo que usted está escribiendo. Ojo con esto. Recuerde que quien está viendo los hechos, quien sabe cómo son los hechos es usted, pero la persona que está leyendo no tiene esa claridad que usted al percibirlos, por estar en contacto con ellos, tiene. Entonces sea lo más claro posible. Ahora, esos hechos deben estar siempre respaldados por las pruebas. Por eso hacíamos énfasis en el punto anterior, porque lo que usted cuente como hecho, pero no pueda probar, carecerá de veracidad. Después de que tenga los hechos, las pruebas, ya armado el proceso como tal, pues ya tendrá que presentarlo. Esta querella se puede presentar obviamente por usted, con la elaboración punto a punto de los hechos, las pruebas y algunas otras condiciones que dice el código que debe tener esta querella, o puede hacerse por intermedio de un abogado, quien a usted le dará poder y él redactará y realizará los trámites necesarios. Para presentar la querella se puede hacer en nuestro municipio, puede hacerlo a través de los canales que tiene disponible la alcaldía municipal o personalmente. Puede hacer la presentación personal quedándose siempre con una copia o un recibido de dicha presentación. Posterior a presentarla, el inspector abocará conocimiento o el funcionario competente abocará conocimiento y desarrollará los pasos establecidos en la ley 1801 hasta llegar al siguiente punto. Un punto muy importante es la inspección ocular. Esta inspección ocular se hace en el mismo predio, en el lugar donde se desarrollan los hechos, porque el funcionario, en este caso el inspector de policía, debe observar qué es lo que ocurre y compararlo, ojo, entre lo que usted escribió y lo que la otra parte respondió, porque recuerde, de acuerdo al debido proceso, la otra parte tiene derecho a responder a los hechos que usted manifestó en la querella. Y el inspector, como es una persona que está mediando la situación y es imparcial, debe dar como ciertos los 2 puntos que han colocado las partes. Pero en esta inspección ocular debe recaudar las pruebas suficientes que lo lleven a determinar cuál de las 2 partes tiene razón en cuanto a lo que anotó. Recuerde que el inspector podrá decretar algunas medidas, como por ejemplo dejar las cosas tal cual están desde el momento de la presentación de la querella. Esto para pasar a la audiencia donde se escucharán a las partes. Presentarán sus alegaciones, las pruebas a que haya lugar y finalmente se tomará una decisión por parte del funcionario. Esta decisión, como siempre, afectará a alguna de las 2 partes, porque la justicia, o en este caso la inspección de policía, dirimirá el conflicto y declarará que una parte tiene razón y la otra no. En este caso, quien no esté de acuerdo con el fallo del funcionario tendrá la posibilidad de interponer los recursos que la ley le ofrece. Una vez satisfechos estos recursos o que no se presenten, la decisión quedará en firme. En firme la decisión, agotados los recursos, procederemos entonces al cumplimiento de la decisión.
Esta decisión debe cumplirse, pues es una orden de policía. En algunos casos que hemos visto puede ser la demolición de algunas cosas, el quite o desmonte de algunos elementos que obstruían o la recuperación del espacio que en algún momento fuera accedido por la otra persona. El cumplimiento de la decisión es obligatoria y puede atraer algunas sanciones por no cumplirla o por demora en hacerlo. Incluso, si usted no lo hace, el inspector de policía puede, desde sus mismas funciones, hacer cumplir la decisión y después enviar el cobro o la factura por el cumplimiento de la misma. Tenga claro que la querella policiva por perturbación a la posesión o mera tenencia, este amparo lo que busca es que las cosas vuelvan al estado anterior de que usted fuera perturbado. No busca que un juez le entregue escritura o declare que usted es el propietario de un bien. Lo que busca precisamente es que todo vuelva a la normalidad y se declare el status quo. Es una medida provisional, por lo tanto, si usted quiere obtener un título o otra actuación diferente, ya tendrá que acudir ante un juez para que éste lo declare. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Para los próximos programas vamos a tocar unos temas que surgen precisamente de estos que ustedes nos han sugerido. Por ejemplo, ¿y qué pasa con las servidumbres? ¿Qué pasa si yo tengo un camino privado y mi vecino me abre un portón? ¿Qué pasa con la herencia que adquirieron los hijos de Pablo? Siga enviándonos sus sugerencias. Aquí estaremos para servirles. Hasta la próxima.